Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Señor prospere esta lectura de su palabra, y esperamos que con algunos comentarios haya lugar también para otro ayudarnos en esta mañana con la palabra. Hemos entendido durante la conferencia algo de la importancia de lo útil que es para el creyente la experiencia de estar en el santuario de Dios. Y comenzando este capítulo tenemos 2 personas que tuvieron este privilegio. Un rey llamado Usías. Se menciona debido a la fecha en que esto sucedió. La experiencia para Isaías fue el año que murió el rey Usías. Con eso basta para nosotros ir atrás y recordar la experiencia de este rey. Quizás el que reinó más tiempo que cualquier otro rey de Judá, y prosperó enormemente hasta que su corazón se enalteció. Y él se atrevió a entrar en el santuario de Dios con la intención de ofrecer incienso como lo hacían los sacerdotes. Dios no se lo permitió. En ese santo ambiente se presentaron esos hombres valientes, 80 sacerdotes, con el sumo sacerdote para resistir al rey, corriendo sin duda el riesgo de perder sus propias vidas. Pero Dios se manifestó, desaprobó aquella temeridad de Usías. La lepra brotó en su frente y él se dio prisa para salir de aquel lugar. Por el resto de su vida, este gran hombre real, de linaje real, estuvo en una casa aparte con esa lepra que brotó en su frente. Ahora, hermanos, Isaías es la otra persona que encontramos aquí. Preguntamos cómo podía él
penetrar a un lugar donde está el mismo trono de Dios. El santuario donde entró el rey Usías era figura del verdadero. No era el verdadero santuario. El santuario donde se encuentra Isaías en esta experiencia es el verdadero santuario. Le impresionó un trono alto y sublime, y el que estaba sentado sobre él y sus faldas llenaban el templo. Escuchó las voces de aquellos serafines: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Me parece que esto no es una figura, esta es la realidad, y es el privilegio que tiene cada creyente en este tiempo de gracia. La asombrosa gracia de Dios ha abierto el camino para nosotros, pecadores de los gentiles, llegar hasta el mismo trono de Dios. Oh hermanos, ¿quiénes éramos nosotros? Pecadores en nuestra inmundicia, en nuestra lepra, sin posibilidad alguna de jamás estar en la presencia de Dios. La obra de Cristo es la respuesta a ese interrogante. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos tal privilegio y tal posición? Isaías ve el altar. Cuán importante para Dios, hermanos, el altar. Estaba en los pensamientos de Dios desde la eternidad el sacrificio de su amado Hijo. Nunca se va a borrar de la memoria de Dios. Siempre va a estar en el pensamiento de los redimidos el altar. Cristo mismo ofreciéndose para ocupar el lugar de nosotros los pecadores y traernos la justicia eterna de Dios. Quitar toda mancha de pecado, hacernos aptos para estar ante un Dios infinitamente santo. El apóstol, el escritor a los hebreos nos anima en relación a ese trono, acercarnos confiadamente al trono de gracia, donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Asaf, como oíamos ayer, tuvo el tremendo beneficio al entrar en el santuario de Dios, de ver las cosas como Dios las ve. Cuán fácilmente nos engañamos por la mirada. Vemos la prosperidad aparente de los impíos. En el santuario Asaf vio el fin de ellos. ¿Qué beneficio alcanzó Isaías por esta experiencia de estar en el santuario de Dios? En primer lugar, hermanos, una impresión real de la santidad de Dios. ¿Será que él podía olvidarse después de este momento de lo que estos serafines estaban diciendo? Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Indudablemente esto marcó su ministerio hasta el fin. Él estaba, como expresa aquí, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Él mismo reconoce su pecado. Los mensajes que él tenía que entregar a aquella nación pecadora venían de los labios de uno que había entendido algo de la santidad absoluta de Dios. Qué beneficio para nosotros, hermanos, aprender cada vez más del carácter de Dios, de la santidad de Dios. Isaías usa esa expresión, no sé en este momento la cuenta, pero cuántas veces él habla del Santo de Israel. Y eso lo necesitamos también nosotros. Pero en segundo lugar, la impresión de Isaías en el santuario de lo que es la gracia de Dios. Oíamos desde el comienzo de la conferencia algo de este tema tan sublime. Aquí está un hombre consciente en lo más profundo de su ser de que él solamente merece la muerte. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podría olvidarse Isaías de ese serafín volando hacia él? Apenas sale de su corazón y de sus labios esa confesión, sin demora llega a él el serafín con el carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y él oye estas palabras: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hablando en el lenguaje de este tiempo de gracia, diríamos que Isaías ya era un hombre salvado cuando tuvo esta experiencia. Es fácil aplicar al pecador y su necesidad, pero ya Isaías conocía a Dios. Era un pecador a quien alcanzó la gracia de Dios. Pero hermanos, seguimos mientras estamos en este mundo en un cuerpo que no ha cambiado en absoluto. Y cada vez que pensamos en acercarnos a Dios, tenemos que recordar lo que realmente somos: inmundos de labios, indignos de estar en la presencia del Señor. Tenemos que agradecer cada vez más la gracia que Él ha mostrado en perdonarnos, el precio que Él pagó por nuestra limpieza y nuestra redención. Lo que hemos hecho en esta mañana, apreciados hermanos, es de vital importancia. Aquí nos hemos sentado sintiendo nuestra indignidad de estar aquí. Este privilegio jamás lo hubiéramos ganado por méritos. Es enteramente la gracia de Dios que nos permite cada primer día de la semana enfrentar la gran realidad del Calvario, del sacrificio del Hijo de Dios. La gracia de Él que nos ha sacado del fango del pecado
y nos ha colocado sobre un fundamento de eterna justicia. Así es como Dios nos ve en Cristo. Pero es una necesidad diariamente en el creyente. La actitud de Isaías, la confesión del pecado, es lo que un creyente normalmente hace. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Termino con una tercera impresión, y es la de la necesidad de que a otros llegue el mensaje de gracia que nos ha hecho tanto bien. Después de esta experiencia, él oye la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, ¿cómo podemos estar en medio de un mundo totalmente sumido en maldad? Creyentes que hemos experimentado la gracia de Dios en salvarnos, y pensar que no tenemos una responsabilidad hacia los que nos rodean, que están aún en sus pecados. Heme aquí, envíame a mí. Isaías no está, pienso, viendo una tarea fácil por delante. Viviendo en medio de ese pueblo, él sabe lo difícil que va a ser representar fielmente a Dios y entregar el mensaje a un pueblo que realmente no lo quiere oír ni recibir. Pero sin demora alguna, él dice: heme aquí, envíame a mí. Lo que sigue nos da a entender también que Dios mismo le está indicando a Isaías que no va a ser en nada fácil cumplir con este ministerio. Un pueblo que ya no quería oír la voz de Dios. Y esa palabra que él iba a hablar, en vez de resultar en una conversión nacional de ese pueblo, iba a endurecerles más en su rebeldía contra Dios. Sin embargo, no iba a ser totalmente en vano. Al final se habla de un pequeño remanente. Versículo 13: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, no nos desanimemos. Tanta predicación, puertas abiertas, personas oyendo, y preguntamos dónde están los resultados. En ocasiones como esta podemos elevar gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Sin embargo, los que estamos aquí en esta mañana, ¿qué porcentaje representamos de la nación de Venezuela? Pero no obstante el resultado, Dios sí quiere que todos oigan el mensaje que Él tiene para el ser humano. Sea cual sea el resultado, la actitud de las personas, es nuestra responsabilidad que ese mensaje llegue a los que están a nuestro alrededor. Animamos a cada hermano, cada hermana en este lugar a
pensar en estas palabras de Isaías: heme aquí, envíame a mí. El Señor bendiga su palabra.